Máscaras. ¿Cuántas veces cargamos con ella? ¿De qué nos protegemos? ¿Qué queremos ocultar? ¿Por qué la llevamos? Hoy, en Conversaciones antes de ir a la cama, queremos compartir un pequeño espacio hablando de estas máscaras. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas noches desde Buenas Palma de noches, Mallorca. buenas noches, ¿qué tal? Aquí andamos, en Palma de Mallorca. Bueno, en Palma, un pueblecito muy cercano. Bueno, pues tengo esta máscara que nos han regalado desde Paraguay de una de las comunidades paraguayas que hacen una festividad del día de San Baltasar. Bueno, el tema es que las máscaras han estado presentes en diferentes momentos de la historia y de diferentes maneras, pero hoy queremos hablar de esas máscaras que nos pegamos nosotros muchas veces como seres humanos, de alguna manera para protegernos. Bueno, ¿Qué pensás de este tema, Gaspar? Porque hoy proponemos este tema, estamos siempre pensando qué podría interesar a la audiencia, pero creo que este es un tema muy interesante. bueno, máscaras, todo el mundo lleva su propia máscara, ¿no? Aunque sea de una manera inconsciente. Yo creo que básicamente casi siempre es de una forma inconsciente. Llevamos un puesto, un yo, aparentemente el que enseñamos, que no tiene que ver nada con nuestra propia realidad, pero lo hacemos de una manera instintiva, como de autodefensa. No se sabe de qué nos tenemos que defender, pero es como un miedo a que los demás realmente, el mundo en sí, el mundo en general, te conozca, sepa realmente quién eres, porque esto te deja un poco desnudo y desprotegido, como desarmado, ¿no? Entonces, claro, si tu interior no es consciente de él, si no es fuerte, si no está seguro, hay que ponerse la máscara, porque da más remedio. Máscaras. Llevamos máscaras, como decía Gaspar, para protegernos porque nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables. Y vamos así por la vida, poniéndonos la máscara que elegimos y que nos resulta más cómoda llevar en ese momento, aunque nos engañamos, porque realmente llevar una máscara no es del todo cómoda, porque lo que hace es aislarnos, poner una barrera entre lo que realmente somos y lo que el entorno nos puede ver, ¿no? Por eso hablamos mucho de que a veces es difícil mostrarnos auténticos. Vamos con esos miedos a lo que el otro va a opinar, a lo que el otro va a decir, a la manera en que el otro nos va a aprobar. Las máscaras básicamente las utilizamos porque necesitamos ser aprobados. Y te digo yo, ¿por qué tanta necesidad de sentirte aprobado cuando realmente quien se tiene que aprobar a uno mismo eres tú? Muchas veces les invito a las personas con las que trabajo en los diferentes grupos, los talleres, a que se hagan esa pregunta. ¿Por qué hay tanta necesidad de sentirse aprobados? Porque de ahí viene el tema de ponernos una máscara para mostrarnos de la mejor manera, ¿no? Bueno, no sé. No sé realmente si es una necesidad o es un acto instintivo, esto de la máscara, de sentirse, de querer, de necesitar sentirse aprobado. Yo creo que todo es consecuencia de la propia ignorancia. Somos unos ignorantes de nosotros mismos. No tenemos la fuerza interior suficiente como para enfrentarnos a la realidad de la vida exterior a nosotros mismos sin tener que disfrazarnos para nada. Yo siempre digo una cosa, somos realmente quién somos, quién somos. Es difícil responder a esto, porque si uno lo piensa un poco, si uno medita un poco en ello, se da cuenta que por lo menos somos tres, como mínimo, aparentemente, por supuesto, siempre, ¿no? El que los demás, la gente que te conoce, los amigos, la gente que anda por la calle, ve en ti. Ese que ven en ti, ven una persona en ti que tú enseñas y entre lo que tú enseñas y lo que ellos imaginan, crean un personaje y ese eres tú para ellos. Ese es uno. El segundo podría ser perfectamente el que uno pretende enseñar en el mundo, ¿no? Uno pretende dar una imagen, pues a veces depende de las necesidades emocionales e inconscientes de cada uno. A veces te puede ser una imagen de dureza y a veces de sensibilidad. Y a lo mejor ni eres duro ni eres sensible. Pero tú vas mostrando una imagen que crees conveniente para tu
digamos, protección ante la vida, ¿no? Y luego está el otro, la tercera. La tercera es quién realmente eres. ¿Quién eres realmente tú? Que no es ni el que los demás ven en ti, ni el que tú enseñas. Seguramente somos uno que ni nosotros mismos sabemos exactamente quiénes somos. Hay una poesía muy larga que no voy a recitar porque es muy larga, pero hay una parte cortita que es interesante, que dice, si queréis saber de mí los que no me conocéis, no mi persona busquéis, miradme en estampa, aquí, de lo mucho que viví, de mi juventud ardiente no dice nada mi frente, ni mi rostro, ni el talante, que nunca dice el semblante, las cosas que el alma siente. Esto es muy antiguo, y ya nos decían con esto que eso de que la cara es el espejo del alma, no sé quién se lo inventó, pero no es cierto. Sabemos que no es cierto. Hay asesinos que tienen cara de angelito y hay angelitos que son verdaderos asesinos. O sea que realmente, ¿qué es lo que llevamos puesto? ¿Qué es esa máscara que llevamos? Una protección inconsciente ante el miedo a lo desconocido. Máscaras. Me ha encantado la poesía. Me ha encantado. A veces nos sorprende porque hoy en día parece que todos estamos muy preocupados y muy interiorizados y muy interesados en el desarrollo personal. Y yo creo que se está viviendo en una época donde hay un auge al desarrollo personal, al poder conocerse. Hay muchísimos terapeutas con diferentes enfoques, diferentes metodologías. Bueno, todo el mundo tiene un coach, un gurú, alguien a quien le sigue, un libro de autoestima, un libro de desarrollo personal. Hay muchísimo. Parece que es algo nuevo, pero si uno se pone a investigar realmente en la literatura, como el caso de bueno, esta poesía, ¿cuántos años tendrá, Gaspar? Es muy antigua. No sé, te cuenta aproximadamente. Pues es increíble que cuando uno se pone a leer encuentra en literatura, en cuentos, en historias, en leyendas, en poesía, sobre todo la poesía, muchísima información, eh, muchísimas reflexiones que tienen que ver con el desarrollo personal y parece ser que ahora es cuando se puso de moda y que ahora todo el mundo habla de eso. Cuando en la antigüedad y en tiempos atrás, la verdad que había mucha reflexión con respecto al conocerse, pues me ha encantado, me ha gustado mucho. Yo te invito a que investigues un poco, a que recurras a la literatura de hace 100, 150 años atrás. O quizás más a veces. Eso no tiene edad, la literatura no tiene edad realmente. Lo cierto es que hay mucho para aprender cuando uno lee. Sobre el tema de máscaras hay un libro que no recuerdo exactamente el autor, pero si pones en internet seguro que te aparece, que yo tengo muy mala memoria para los autores, lo siento mucho. Pido perdón a los autores de los libros que leo porque me encantan, aprendo muchísimo de ellos, pero muchas veces se me olvida el nombre de quien escribió, a menos que el caballero de la armadura oxidada. Buenísimo, porque habla muchísimo de cómo vamos construyendo máscaras para defendernos, para protegernos y para aislarnos cada vez más de el sentir algo. Y cuando nos ponemos esas máscaras, lo que hacemos es alejarnos de la vida. La vida, para mí, es una experiencia maravillosa, una aventura que no podemos dejar de vivirla y a veces sí que hacemos porque nos llenamos de máscaras que nos protegen y que nos anestesian de sentir lo que realmente hay que hacerlo. Ciertamente, ciertamente. Y vivimos una época difícil, una época de cambio constante. Parece ser que el mundo empieza a ser otro y que las cosas se complican mucho, que no hay un sentido de la vida lógico, una responsabilidad de ser humano. Está desapareciendo. Pero no es exactamente así, porque si uno retrocede un poco en el tiempo y se fija en épocas pasadas, pues pasaba exactamente lo mismo que está pasando ahora, con otros baremos, con otros estilos, con otros disfraces, con otras máscaras, pero era exactamente igual. Una poesía de la que forma parte este trocito que os he recitado antes que me gustaría Sí. decirla, porque está escrita hace muchísimos años, muchísimos tiempos, y explica esto que yo digo. Dice, soy amigo un caballero de antaño que en su hogar se siente extraño y en su patria forastero, belicoso,
Y justiciero como hidalgo la jineta, nací de la misma beta que el de la triste figura. Y es mayor mi desventura, pues vine a dar en poeta. Si queréis saber de mí, los que no me conocéis, no mi persona busquéis, miradme en estampa aquí. De lo mucho que viví, de mi juventud ardiente, no dice nada mi frente, ni mi rostro, ni el talante, que nunca dice el semblante, las cosas que el alma siente. Muchos, con sutil mirada, quisieronme penetrar y no saben que de mi hogar tengo la puerta cerrada. Quien se acerque a la morada de mi castillo interior, donde yo soy el Señor, ha de quedarse en la puerta, que solo la dejo abierta cuando pasa un grande amor. Y hoy, por hacer más entuertos, han dado varones graves encerrar con 7 llaves los sepulcros de los muertos. Y hacen bien, porque si abiertos los sepulcros los dejaran hasta los muertos se alzaran contra nosotros, altivos, por maldecir a los vivos, los muertos resucitarán. Tengo una ansia de vivir que me hace desfallecer. Un vivo afán de querer, de odiar y de combatir. Vivir quisiera y morir entre gloriosas cruzadas. Y ver banderas desplegadas sobre frentes altaneras más, donde hallar las banderas, si están todas desgarradas. Eso sucedía antes, eso sigue sucediendo ahora. Por lo tanto, vamos por la vida disfrazados con máscaras. Duérmete tranquilo, feliz, en paz. Reflexiona sobre lo que hemos compartido contigo. Espero que te haya gustado. Busca en la poesía como la que nos ha regalado Gaspar, porque hay mucha sabiduría, muchas respuestas están en esas poesías. Conversaciones antes de ir a la cama. Que tengas buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias.